Vamos a platicar, entre otros temas, de Michael Jackson, que sigue dando de qué hablar, por supuesto, después de su fallecimiento. Todavía da mucho de qué hablar y mucha franquicia para sacarle partido. Por ejemplo, hablamos de cómo su manager quería y pretendía secuestrarlo, sí, pero no para pedir un rescate por él, sino para alejarlo de sus adicciones a las drogas, según él. Vamos a platicar de esto dentro de un rato nada más. Y hablamos también de The Rolling Stones, esta mítica banda que retoma su gira mundial luego del suicidio de la novia de Mick Jagger, que resulta que todavía está recuperándose de este fuerte golpe emocional, pero bueno, él ya retoma el trabajo a continuación. Vamos a hablar de esto más adelante, son las 6:02. Bueno, algunos de los temas, por supuesto, en una agenda informativa repleta de temas importantes. Por eso, a continuación, le presentamos estos hechos. Adelante, María René. A continuación, entonces, vamos a empezar a repasar estas noticias que destacamos hoy en Viva la Mañana. Gobierno contempla crear impuesto que servirá para utilizar en seguridad y mejoramiento de infraestructura de las sedes policiales, equipo y armas de los agentes. El monto aún es desconocido. Compañeros de estudiantes asesinados en Trifulca entre adolescentes en la zona 1 exigen justicia. Denuncian además que programa Escuelas Seguras no funciona. Por su parte, padres de familia temen por la seguridad de los estudiantes. Agentes de la policía rinden homenaje póstumo a 2 de sus compañeros caídos en balacera, donde un supuesto delincuente también falleció. Mientras pobladores de comunidades en resistencia en La Puya, San José del Golfo, continúan con protestas pacíficas, Procurador de los Derechos Humanos afirma que el diálogo debe ser elevado a otro nivel. ¿Por qué no funcionan los bloqueadores de señal para celulares en las cárceles del país? Nosotros iniciamos un recorrido investigativo para conocer las causas del por qué las extorsiones desde las cárceles son imparables. 2 ex asesores del expresidente Alfonso Portillo buscan desligarse de proceso en el que se les señala de participar en el desfalco de 120 millones de quetzales en el Ministerio de la Defensa. Y el mejor guatemalteco de la media maratón de Kobane, recibido como héroe en su natal San Juan Chamelco, el atleta agradece con lágrimas tan emotivo recibimiento. Nos vamos al panorama internacional en noticias mundiales. Ejército de Nigeria asegura haber localizado el lugar donde tienen retenidas a más de 200 niñas que fueron secuestradas. Afirman que para su rescate no utilizarán la fuerza. Una fuerte ola de frío que azota Bolivia acaba con la vida de más de 60 reses. Las autoridades evalúan los planes de prevención para evitar que más animales mueran a causa de estas bajas temperaturas. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros. Hay muchas noticias para analizar, 6:04 y claro, esto ha generado muchas reacciones de que se daba a conocer allá en horas de la tarde esta noticia. El Ministerio de Gobernación, el Gobierno Central están analizando la creación y la implementación de un impuesto de seguridad que serviría para financiar un programa, de acuerdo a la información, de reforma institucional para el Ministerio de Gobernación. El monto del impuesto aún no se ha definido, pues aún se discute entre los Ministerios de Gobernación y de Finanzas. Los fondos obtenidos servirían para la construcción de 9 comisarías regionales, 22 distritales y cárceles de 40 módulos, así como para la adquisición de equipo para oficiales. Se estaría contemplando una inversión de hasta 4.000 millones de quetzales para trabajar en infraestructura de edificios y armamento para los agentes, y con esto se busca acabar con la delincuencia y el crimen organizado. El impuesto de solidaridad podría gravar la riqueza a partir de cierto monto en el sector privado, en la actividad productiva. Están analizando entonces implementar, aunque los detalles aún no se van a conocer, pero sí se sabe, por ejemplo, que en Colombia se podría gravar la riqueza a partir de cierto monto del sector privado y actividad productiva. Son algunos detalles preliminares de cómo pues se daba en contexto esta información a esta hora, para que usted conozca cómo puede llegar a generarse entonces el nuevo impuesto que busca financiar obras de seguridad. Bueno, y esta mañana saludamos a Cristian Castillo, analista de INUSAC. Cristian, buenos días, bienvenido a Viva la Mañana. Bueno, la primera lectura que hacemos de esta posible realidad, esta propuesta que está haciendo el Ministerio de Gobernación, el gobierno concretamente, de crear este nuevo impuesto con este destino puntual a temas de seguridad. ¿Qué piensa al respecto? Buen día. Muy buenos días, don Ricardo, y un saludo a todos en el estudio y a todos los televidentes de Viva la Mañana. Es un tema controversial, don Ricardo, sobre todo por la cantidad de gastos que han habido en materia de seguridad durante el actual gobierno. Es claro que la línea principal de inversión pública en el gobierno del presidente Otto Pérez Molina ha sido la seguridad.
y aunque los resultados siguen siendo modestos, sí se ha identificado una ruta correcta en los cambios institucionales en materia de seguridad. Todo ello conlleva gastos y conlleva el requerimiento de nuevos recursos. De fondo, el debate es la debilidad fiscal del gobierno y la debilidad fiscal del Estado guatemalteco, que obliga a pensar en un impuesto de esta naturaleza. Sin embargo, don Ricardo, ya los gastos en seguridad privada representan un alto costo para las empresas, y obviamente quienes estamos en alguna medida por debajo de eso somos los ciudadanos comunes, que seguramente con este impuesto se nos requerirá un apoyo para poder apostarle a la seguridad de nuestro país, don Ricardo. A este punto, ¿cuáles son los escenarios que se pueden dar? Porque realmente ha generado muchas reacciones este tema, muchos sectores de la sociedad que ya se están pronunciando, algunos analistas y algunos ciudadanos que dicen, bueno, si este es el inicio de un impuesto que será destinado puntualmente al tema de seguridad, podríamos asumir que más adelante podría surgir un tema vinculado a un impuesto, vinculado a la educación, a la salud y a muchos otros temas que son derechos de los ciudadanos guatemaltecos. ¿Bajo qué escenario, bajo qué contexto se puede dar esta posibilidad del nuevo impuesto? ¿Lo vemos viable realmente? Bueno, en el momento inmediato me parece que el gran reto que tiene el gobierno es de hacer una priorización en el gasto público y garantizar la calidad del gasto público, don Ricardo. Me parece que mucho del debate ciudadano entre ayer y hoy en torno a esta propuesta ha girado sobre la calidad y la pertinencia del gasto del actual gobierno. Aunque estamos conscientes de que está pasando por un momento de crisis fiscal, de crisis financiera del Estado, que se manifestó en su punto más alto en las declaraciones de la ministra de Finanzas Públicas hace un par de meses, en donde le refería al ministro de Gobernación que no había recursos para pago de nuevos policías. Esa crisis se manifiesta también en este tema que es la prioridad del gobierno. Los escenarios inmediatos, bueno, es urgente que el ministerio pues haga una posición técnica. Ayer se lanzaba como un elemento para el debate nacional, pero hay que conocer a fondo la propuesta que hace el Ministerio de Gobernación en alianza con el Ministerio de Finanzas, y sobre todo tratar de garantizar de que no se afecte el bolsillo de la clase media y la clase baja, que al final fueron quienes están soportando la reforma tributaria del año 2012 impulsada por el actual gobierno. Es importantísimo, don Ricardo, garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y sobre todo en la calidad del gasto, no solamente en este tema de seguridad, sino en toda la ejecución de las finanzas públicas del Estado guatemalteco, don Ricardo. Bueno, habrá que ver qué pasa con este tema, Cristian. Debemos recordar, si nos ponemos dentro de la historia, que en el año 2010 fue el entonces presidente Álvaro Colom quien proponía, recordás, un impuesto justamente destinado a la seguridad, porque una medida similar se había tomado en Colombia bajo la presidencia de Uribe. Recordemos que había agravado justamente la riqueza destinada al tema de seguridad, y en aquel momento el gabinete del presidente Colom proponía algo similar. No prosperó el tema, habrá que ver cómo avanza aquí en Guatemala en este contexto, ¿no? Efectivamente, y debemos estar conscientes como ciudadanos que todo en la administración pública tiene un costo, y que obviamente ese costo debe ser sostenido por los tributos. Sin embargo, esos tributos deben ser acorde a la capacidad de pago de los ciudadanos y a los ingresos que cada uno de ellos tenemos en los diferentes segmentos económicos sociales de nuestro país, don Ricardo. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, muy amable por la información. Cristian Castillo, analista de INUSAC. Entonces, hablando de este tema, vamos a abrir el debate en estos momentos importantes, por supuesto, donde ya empieza la discusión por esta propuesta del Ministerio de Gobernación, tratando de ampliar un poco más de información cuando conozcamos algunos otros detalles de cuáles serían los alcances y quiénes deberían pagar este impuesto y cuál sería la cantidad que deberían pagar cuando se vaya avanzando un poquito más en esta propuesta. 6:10, hay más noticias. Hay otros temas que también vale la pena mencionar, y es que alumnos del Instituto Rafael Akeche lamentaron la muerte de su compañero Melvin Casia Monroy y salieron a las calles a pedir justicia, llegando así al Congreso de la República, solicitando allí que se atiendan sus peticiones. El día de clases se transformó en un día de reclamos. Frente al Congreso de la República pidieron esclarecer la muerte ocurrida el pasado viernes en medio de trifulcas entre institutos rivales. Pese a que se aclaró que las protestas serían pacíficas, por momentos los jóvenes trataron de interrumpir el tráfico gritando consignas contra los policías. Escuchemos a Jeremy Barrios, estudiante de la Akeche, que afirma que el programa de escuelas seguras no ha dado resultados y que tienen temor de personas infiltradas en estos establecimientos. Nosotros venimos a pedir justicia contra
contra esas personas que asesinaron a nuestro compañero, ¿verdad? La verdad es que eso fue desde el 2009 que se hizo el convenio con Escuelas Seguras para que se hubiera prevención, pero eso ha sido más bien una represión hacia el estudiante. Y ahora, por gente ajena a los establecimientos, es que se hacen estas riñas, ¿verdad? O sea, hay personas que ya no pertenecen al establecimiento y son las que vienen a incitar a los estudiantes. Y claro, siguiendo en el mismo tema, los padres de familia de los estudiantes de este instituto de La Queche están muy preocupados ante la violencia que rodea los establecimientos educativos. Su petición es tener seguridad en las cercanías del establecimiento para evitar nuevos incidentes. El Rafael Akeche se encuentra de luto. Padres de familia acudieron al centro educativo para hablar de la seguridad del instituto. También les preocupa el futuro de sus hijos. Como padres de familia estamos muy preocupados primeramente en la inseguridad que este gobierno actualmente nos prometió, ¿verdad? Los días viernes encontraba de que aquí no hay ningún policía los días viernes, como que se ponen de acuerdo. Por ejemplo, yo creí demasiado al inicio en el gobierno actual que iba a dar seguridad, pero estamos viendo que ahora es una inseguridad en la cual estamos viviendo. Seguridad tiene que estar donde quiera, ¿verdad? Porque eso queremos como ciudadanos. Hay mucha inseguridad en los institutos. Se muestran preocupados porque no cuentan con los recursos para trasladarlos a un centro educativo privado. No hay dinero pues para pagar un colegio, ¿eh? Entonces por eso busca esos medios. Pero llegando hasta aquí, la directora dijo, yo tengo 30 años de trabajar aquí, digo, y usted un pinche año no puede tener allí. Entonces quiere decir que a ellos no les importa. Ese porque están ahí en el mando, que se maten a aquellos, aunque ellos estén libres, ¿verdad? No, nosotros como padres tal vez, ¿qué necesidad pasamos? Y para que nos maten un hijo, dicen que los padres son los que tienen la corrección en la casa. Cierto, si uno como padre jamás va a decir a su hijo, mira vos, dale riata a cualquiera o pegale a cualquiera, jamás. El señor ministro tendría que agotar todos los recursos para que den con los responsables y llevarlos y hacer pues que la justicia cumpla con lo que tiene que cumplir, ¿verdad? El juicio contra Erwin Sperensen en Suiza continúa. El proceso contra el ex jefe policial guatemalteco y el subdirector de presidios Mario García Fresh testificó asegurando que cerca de 300 reos que fueron movilizados durante la operación Pavón ya no debían de estar en este presidio, pero se mantenían allí aprovechando los controles criminales que prevalecían. Tanto García Fresh como otro oficial del ejército responsable de la protección perimetral de la cárcel dicen no haber visto ninguna ejecución, pero dejaron en claro que ellos no ingresaron a la cárcel durante este hecho. Esta mañana se tiene previsto que declare el ex subdirector de la policía y amigo de Sperensen, el señor Javier Figueroa, quien por el mismo caso enfrentó proceso judicial en Austria, donde quedó libre de todos los cargos que se le imputaban. Bueno, y siguiendo con otras noticias, le contamos que en la dirección de la Policía Nacional Civil, en medio de dolor y luto, se efectuaban las honras fúnebres de los 2 agentes asesinados en un tiroteo con un delincuente que también falleció en el Paseo de la Sexta, en la zona 1. Le contamos que, de acuerdo a la información dada a conocer, los agentes pertenecían a la Subdirección General de Análisis de Información de la PNC, cada uno con 4 años de servicio en esa institución. Al finalizar el acto, los ataúdes fueron cargados para luego ser trasladados en vehículos a sus lugares de origen. A Rosa Zarco Lorenzana la trasladaron a la zona 12, mientras que a Carlos Curacán lo trasladaron a Sololá, donde vivía con su esposa y con sus 2 hijas. En lo que va del año 2014, 11 miembros ya de la Policía Nacional Civil han fallecido en combate y en cumplimiento de su deber en distintos hechos. Y un rotundo no en la mayoría de opiniones de los legisladores en el Congreso de la República a la propuesta de extender el mandato presidencial por 2 años más. Para muchos este tema solo es una cortina de humo para distraer la atención de los problemas nacionales. Roberto Villate, jefe de la bancada líder, dice lo siguiente. Congresistas escépticos de la discusión sobre la reforma al mandato presidencial señalaron que no apoyarán el debate del Partido Patriota. Últimamente en Latinoamérica se ha producido ese fenómeno de que los presidentes quieren reelección y quieren prolongación. Yo creo que la coyuntura política guatemalteca no está dada para eso. El gobierno es un maestro en las bombas